Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Chile, País de Ciencia. Un espacio de Eufromedios lo que busca es divulgar la ciencia y el quehacer de académicos y académicas e investigadores e investigadoras que están realizando un importante trabajo a nivel país. Y estamos en Pucón, en el Hotel Enjoy, donde este es el ambiente que se ha vivido durante una semana en el contexto del SCAR 2024. 1.500 científicos y científicas de 57 países del mundo se han encontrado para hablar sobre la Antártica. ¿Cuáles son las encrucijadas, pero también las esperanzas que envuelven al continente blanco? Vamos a ver algunas de las entrevistas que pudimos captar en el contexto de este hito científico que se realizó por primera vez acá en Chile, en Pucón. Y ahora estamos con alguien de la casa, estamos con la doctora en Ciencias y Recursos Naturales, Carolina Merino, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Frontera. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también porque has sido una gran colaboradora para que este programa salga. Así que agradecerte en cámara también toda la gestión, la producción periodística que te ha tocado hacer. A mí me gustó. Es un nuevo nicho, desarrollar eso. Exacto. Y una gran divulgadora científica también. Hoy cuesta mucho, eso es lo que más nos cuesta. Yo creo que cuando uno hace investigación, uno se centra mucho en esa cajita de Pandora que uno está investigando, y cuando trata de explicarlo en simple es muy difícil, es muy difícil. O sea, por ejemplo, nos toca generalmente por los proyectos hacer difusión a colegios, a otras instituciones, y te diré que nos toma mucho tiempo porque el lenguaje es complicadísimo. Claro. Además, el lenguaje técnico, sí, más científico, obviamente que no todos manejamos como ustedes, pero aquí en este espacio del Chile País de Ciencia queremos en el fondo mostrar también todo ese talento, todo ese conocimiento que hay, que de alguna manera nuestros entrevistados y entrevistadas nos han entregado a nosotros, y esperamos a ustedes que van a ver en el programa en estos capítulos, ¿ya? Así que te agradecemos también que tú hayas intentado y que estés trabajando para que muchos y muchas más y generaciones más nuevas también se acerquen más a la ciencia. Ya que lo mencionaste, ¿cuál es tu relación con la Antártica? Has ido 4 veces, me contabas. Sí, desde lo personal y desde lo científico. Desde lo personal fue un amor a primera vista. No, yo hice mi doctorado en Ciencias de Recursos Naturales en suelo, en microbiología de suelo en gases de efecto invernadero en bosques del sur de Chile. Me gustan los ecosistemas extremos. Y luego de mi doctorado, en el postdoctorado me empecé a centrar más en la mineralogía y microorganismos. Y postulé a los fondos INACH con un proyecto como subdirectora el año 2017 que adjudicamos. Fue mi primera vez en una ECA antártica, en una expedición científica. Amor a primera vista. Si a uno le gustan los ecosistemas extremos, como andar arriba del volcán, nosotros trabajamos en glaciares. Ajá. Amamos ver, como yo les decía, la inmensidad blanca. O sea, es maravilloso. Y desde entonces nosotros hemos tenido 2 proyectos financiados por INACH y yo he participado en 4 expediciones antárticas. Y ahí, desde el punto de vista de la Antártica como un laboratorio de investigación para los científicos de la Universidad de La Frontera y científicas, ¿qué significa el poder también llegar allá, que no es fácil? Significa un gran salto en la ciencia si lo piensas en que muchos países hacen investigación antártica, pero a medida que te alejas de la Antártica es mucho más difícil llegar. No todos los países tienen bases en la Antártica, no todos los países tienen la colaboración que tiene Chile en la Antártica, porque Chile es como la base de entrada a muchas bases que están ahí. Y la interacción que ha tenido Chile por muchos años es muy buena. Entonces, si bien nosotros vamos a la base chilena, la relación que hay, tú puedes y moverte en distintas bases, lo que te permite moverte a través de la península Filde, a través del continente antártico de una forma más fácil. Para nosotros como laboratorio natural es maravilloso porque es un área que todavía, y esperemos siga así, no tiene el efecto de la polución, de la contaminación tan grande como otras áreas donde podríamos investigar lo que nosotros hacemos, que son microorganismos en zonas prístinas.
Y ahí, por ejemplo, ustedes también están realizando, y particularmente tú, un trabajo en suelos extremos, o sea, en la Antártica, pero también en otros suelos como en el desierto, y un poco cuál es el trabajo que realizan ahí como para poder entenderlo más en detalle. Cuento. Bueno, nosotros en la Antártica lo que hacemos, en este proyecto que tenemos ahora, nosotros estamos estudiando la retracción glaciar. El glaciar Collins particularmente, o el Nelson, los distintos glaciares, en ciertos periodos del año, al aumentar la temperatura, retrocede, o sea, se va derritiendo. Eso ha ido aumentando por kilómetros durante estos 50 años. A medida que el glaciar retrocede, es como un molino. El glaciar es tan pesado que va rompiendo la roca. Entonces, esa roca sale y esa roca en algún momento va a llegar a ser suelo. Cuando te digo va a llegar a ser suelo, va a ser arena, limo y arcilla. Pero tiene que pasar un gran proceso para que esa roca se descomponga muchos años para llegar a ser ese suelo. ¿Y quién hace eso? Son los microorganismos que están saliendo de abajo del glaciar, los que están moliendo esa roca. Aparte de impacto físico y químico del ambiente. Entonces nosotros estudiamos esos microorganismos que pueden mineralizar esa roca para ver los procesos de formación de suelo, porque a la vez que ellos te están generando suelo, como son microorganismos extremos que salen de abajo del glaciar, yo siempre le digo a los niños, salen muy hambrientos por la poca materia orgánica que hay. Entonces empiezan a tirar gases de efecto invernadero, CO2, metano. Entonces tú estás generando suelo, formando suelo, pero estás calentando la Antártica. Entonces estamos estudiando como ese loop de calentamiento y formación. Y eso en el fondo también está muy relacionado con el cambio climático. Obviamente, sea, evidentemente ese es un efecto súper concreto. Claro, entonces tú podrías decir, los glaciares se están derritiendo, están exponiendo nuevas áreas, salen microorganismos que a la vez están calentando más. Entonces, ¿qué pasará? ¿Se retrocede más en el tiempo? Eso es lo que nosotros estamos evaluando. Y ahí estudiamos... en mi caso tengo estudiantes, o sea, postdoctorantes, tesistas de posgrado y pregrado. Algunos están trabajando en bacterias extremófilas, otros están trabajando en virus, otros están trabajando microplásticos en la Antártica. Hay varias líneas de trabajo. ¿Qué significa para los investigadores de la Universidad de la Frontera estar hoy día en este congreso internacional con más de 1.500 científicos y científicas, con uno de los hitos, yo creo, científicos más importantes del mundo? Está pasando aquí en Pucón, en Chile. Uy, es muy relevante que se considera Chile como una puerta de entrada, como una casa para recibir a todos los investigadores antárticos. Es importante que al país le traiga investigadores y también le importe exponer la ciencia que se está haciendo acá e introducir nuevas ideas también para un mejor desarrollo de la ciencia. Y por otro lado, para nosotros es como ver a los amigos, ver a la gente que uno ha visto por muchos años, investigadores, distintas líneas, y tener nuevas ideas. Uno siempre en los congresos absorbe mucho. Entonces esas ideas potencian nuevas investigaciones o colaboraciones. Y lo otro, y con esto terminamos, en el fondo también la red de contacto, el trabajo en colaboración y lo que significa para la internacionalización, por ejemplo, de la Universidad de la Frontera, el estar presente en este tipo de eventos. Yo creo que es muy, muy relevante, porque yo creo que en ese sentido la universidad siempre está en pro de apoyar la internalización, el aplicar proyectos, el desarrollar nuevas ideas. Yo lo digo desde mi doctorado que yo hice en la universidad. Yo ya llevo alrededor de 15 años en la universidad, doctorado, postdoctorado, iniciación, ahora en el Departamento de Ciencias Químicas, y siempre yo he sentido un apoyo y una necesidad de la universidad, esa curiosidad por generar nuevas líneas, por tener más investigadores, por hacer colaboración. Entonces yo creo que para la universidad es muy importante y nosotros siempre nos sentimos apoyados en eso. Muchísimas gracias, doctora Carolina Merino. También ella es doctora en Ciencias de Recursos Naturales, académica, investigadora del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día en esta parte de la entrevista. Vamos a seguir con más ejemplos de que Chile es un país de ciencia. Nos vamos. Gracias. Y volvemos.
Bueno, luego de revisar algunas de estas entrevistas, les invito a que nos separemos muy cortito, un par de minutos, y ya seguimos con más Chile, País de Ciencia. En la Universidad de la Frontera somos parte de una institución de excelencia y calidad acreditada. Con un fuerte sentido de vocación pública, estatal, laica, pluralista, inclusiva y autónoma, que desde la región de la Araucanía resguarda y pone en valor el patrimonio cultural y el desarrollo humano sustentable. Nuestro compromiso es la formación de profesionales y de capital humano avanzado, con espíritu crítico y reflexivo. Y lo hacemos en distintas áreas del conocimiento, con compromiso y convicción con un modelo educativo identitario y diferenciador para fomentar la formación de personas integrales. Somos una comunidad universitaria de más de 10.000 estudiantes de pregrado y cerca de 1.000 en programas de doctorado, magíster y especialidades. Una formación que se fortalece desde una producción científica de alto nivel, que desde el sur de Chile genera y transfiere conocimiento avanzado, en sintonía con los desafíos locales y globales y en beneficio de las personas. Porque somos parte de un mundo en constante cambio, proyectamos un ecosistema de innovación y emprendimiento, desde donde se generen soluciones innovadoras. Sabemos el valor de estar conectados, por eso fomentamos una cultura de la internacionalización, construyendo redes colaborativas estratégicas que nos invitan a seguir creciendo, avanzando e ir más allá de nuestras fronteras. Estamos permanentemente vinculados con nuestro entorno y el territorio, desde un proyecto educativo arraigado en nuestra convicción pública, de la mano de una comunidad universitaria que conecta con su territorio y necesidades. Desde la puerta de entrada de la Patagonia del sur de Chile, les invitamos a conocer lo que somos y lo que hacemos y a explorar la riqueza natural y cultural del territorio y de su gente. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos con más de Chile, País de Ciencia. Seguimos con más invitadas a este set que hemos instalado acá en el Hotel Enjoy Pucón en el contexto del SCAR 2024 y estamos con Victoria Nubiala, doctora en arqueología, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, que también es profesora de Historia de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y muchas gracias por estar aquí, porque además nos interesaba muchísimo poder hablar contigo, porque trabajas el tema de patrimonio y arquitectura en el contexto antártico, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso, porque es bien interesante. Bueno, hace unos 6 años comenzó un proyecto que creo que es interesante remarcar. Somos mujeres latinoamericanas que hacemos este proyecto que se llama SUR y que tiene la intención de recuperar la dimensión patrimonial de la arquitectura, no solo de la arquitectura de esos héroes antárticos, sino y de las grandes narrativas del hemisferio norte, sino de la arquitectura que utilizamos todos los días aquellos y aquellas que viajamos a este continente. Y en eso estamos, de hacer un archivo inmenso de estas arquitecturas que no saben, pero en los últimos años hay un proyecto muy grande y una intención del ATS de cambiar un poco el panorama, el paisaje cultural y las bases, y mucha información se va a perder. Entonces, un poco es tratar de recuperar esa información de aquellos que venimos viajando. Y ahí, esta plataforma es virtual, tengo entendido, ¿no? Es una plataforma virtual, sí, con la intención de que todos y todas podamos sumarnos y participar. Tenemos un área que son colecciones personales, entonces toda la gente que viaja, tenemos gente de Polonia que nos ha brindado información, y entre todos y todas hemos ido como armando ese archivo colectivo. El concepto de patrimonio es bien interesante en el área en la que ustedes están trabajando, particularmente tú, Victoria, porque me decías, no es como que uno pueda asociar el patrimonio de la Antártica como a, no sé, a una estructura propiamente tal como nosotros lo conocemos a lo mejor en Occidente o en otras latitudes.
sino que acá se habla también de estos espacios y la narrativa que tienen en un contexto antártico, ¿no? Sí, hemos ido aprendiendo que el mundo material tiene mucha potencia en Antártida, ¿no? Cada país lo utiliza a su manera. Hay todo un proceso dentro del sistema del tratado donde se designan sitios históricos, ¿no? Y parece que la historia solo pasa por aquellos sitios que han sido acordados que son históricos. Pero en realidad las historias transcurren por muchos lugares, no transcurren solo donde las instituciones dicen. Entonces un poco es recuperar esta dimensión de que en realidad todo aquello que miremos puede llegar a tener la dimensión patrimonial. Depende de la valoración y depende de esas narrativas que vos decías. ¿Dónde uno construye esas narrativas? Bueno, ahí se puede servir del mundo material. Y por ejemplo, tú decías que de alguna manera, cómo ejemplificar este concepto de patrimonio, por ejemplo, en las bases, ¿no? Las bases también son consideradas patrimonio, no sé, la escuelita. ¿Qué pasa con...? Es un desafío enorme. Es un desafío enorme a nivel antártico y a nivel mundo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque para aquellos que estudian historia de la arquitectura, sobre todo, todas las categorías que conocíamos un poco en Antártida no terminan de funcionar, ¿no? ¿Cómo defino cuál es el borde de una base? Cuando yo hablo de una base, hablo de todo el proceso que tuvo esa base, porque todos los años hay modificaciones, aparecen nuevos edificios, se van otros. ¿En qué momento tomamos esa fotografía donde decimos, esta es base Escudero, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos descoloca todo el tiempo. Son interrogantes que nos abre Antártida, que es muy intensa para pensar. Y en el caso del concepto del urbanismo, porque tú además estudias historia de la arquitectura y el urbanismo. Por lo tanto, y era una pregunta que hicimos antes de empezar la entrevista, era como, ¿se puede hablar de urbe o de urbanismo en un contexto antártico? Y tú me decías, no, eso no está muy resuelto hoy día. No está resuelto, no. Nosotros a veces hablamos de protourbanismo, lo cual es un poco incierto porque habla como de una idea de que en algún momento va a llegar una ciudad y no hay ningún tipo de acuerdo acerca de que eso vaya a suceder. Pero sobre todo lo que nos damos cuenta es que estas categorías nuevamente nos sirven. Eso que conocemos como ciudad en otros continentes, acá no aplica, pero tampoco estamos en la escala de la arquitectura, del edificio. Entonces, ¿qué hay en el medio si no es esta estructura urbana? También cabe preguntar que a veces ponemos en la misma categoría de bases a lo que es una pequeña instalación que por ahí es 1 o 2 edificios contra lugares como McMurdo que tienen, son una pequeña ciudad, un pequeño poblado. Entonces, en esa categoría de bases entran muchas cosas. Así que es una gran oportunidad para nosotros en este momento. Muchas gracias, Victoria Viala, por haber estado en este espacio de Chile, país de ciencia, donde en el fondo ha quedado claro que el territorio chileno y obviamente conectado con el mundo, a eso quiero decir, hace ciencia de calidad. Así que muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que venga en las investigaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros continuamos en un ratito más. Vivir la experiencia de estudiar en la Universidad de la Frontera es ser parte de una universidad de excelencia y calidad acreditada. Nos mueve una formación integral en cada una de nuestras carreras, con un cuerpo académico de primer nivel. Nuestra vocación pública nos impulsa a promover avances científicos y tecnológicos para el desarrollo del país. Estudiar en la Universidad de la Frontera es abrirle paso a nuevos desafíos que te inspiren a ser la mejor versión de ti. Experiencia UFRO, el sentido de ser tú mismo. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos con más de Chile, país de ciencia. Continuamos
continuamos con más conversación en torno a la Antártica acá en el SCAR 2024 y estamos ahora con otra invitada, Gabriela Roldán, una invitada internacional también. Ella es socióloga de la Universidad de Canterbury y también con una fuerte ligación a la Antártica, en tu trabajo también desde las ciencias sociales, que ella lleva muchísimos años haciéndolo. Gracias por invitarme, me parece una oportunidad excelente para poder hablarle a la gente que los sigue a ustedes. De alguna forma agradecer a Pucón de ser un anfitrión tan excepcional, con este marco natural tan espectacular también. Particularmente tu trabajo también está en torno a o se centra en el trabajo con las ciudades que se llaman también las ciudades puertas de entrada al continente blanco. Cuéntanos un poquito cómo nace ese concepto y también cuál es el impacto también del trabajo que tú has realizado durante todo este tiempo. ¿Cómo no? Mi trabajo mira a las ciudades llamadas puertas de entrada a la Antártica porque me parece que es importante asociar a la Antártica con el resto del mundo. Ya sabemos que no es un lugar separado, si bien es un lugar muy especial, muy particular, está conectado con políticas internacionales y nacionales, conectado con la biodiversidad del océano austral, conectada con todos los temas atmosféricos que pasan, los cambios climáticos y demás. Entonces, mantener a la Antártica separada y a la ciencia antártica, considerarla solamente a la que sucede en la Antártica, es un error. Tenemos que mirarla desde otro punto de vista. También porque de esa forma se excluye al que no hace ciencia o al que no puede ir a la Antártica por diversos motivos. Las ciudades puertas de entrada son 5 ciudades en el mundo reconocidas como tal, que es un club bastante exclusivo de alguna forma. Estas ciudades tienen una infraestructura en particular que permite el viaje internacional de científicos nacionales e internacionales y un intercambio muy rico de culturas y de naciones y de ciencia antártica. Estas ciudades son Ciudad del Cabo, en el sur de Sudáfrica, la ciudad de Hobart, en Australia, Christchurch en Nueva Zelanda, Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina. He tenido la oportunidad de no tan solo trabajar, vivir en las 5 ciudades y poder entender un poco más las culturas de las comunidades de estas ciudades y entender cómo miran a la Antártica, cómo en algunos momentos se conectan, se desconectan, la rechazan. Ya, eso es interesante. Claro. ¿Cómo esta interacción? Porque en parte de tus exposiciones también hablabas de que muchas veces esta desconexión pasa cuando hay una temporada fuerte, ¿no?, donde llega muchísima gente a hacer trabajo de investigación y es potente todo ese tiempo y después hay como esta viaje de regreso y nuevamente la Antártica vuelve a ser tema, pero en verano nuevamente. Seguramente, sí. El tema de las temporadas, de cuándo viajamos a la Antártica y cuándo regresamos, la Antártica está presente en las comunidades de las ciudades puertas de entrada. Y cuando se termina la temporada antártica, este movimiento de gente, de barcos, de aviones, parece como que la Antártica se invisibilizara. Y la Antártica está ahí, está constantemente, no está dormida como solíamos decir antes, no inverna nunca más, porque hemos cambiado el mundo y de alguna forma tenemos que continuar mirando a la Antártica. Hay situaciones en donde hay gente de las ciudades puertas, de estas comunidades, que por cuestiones políticas, históricas de estos países antárticos, me dicen, la Antártica no me pertenece a mí o la Antártica no me significa nada. El rechazo también forma parte de esa identidad antártica, de eso que no queremos relacionarnos, pero claramente está presente. Si no lo ignoran, sería ignorado o ni siquiera conocido. Por ejemplo, un ejemplo clave es la Ciudad del Cabo. ¿Ya? Mucha gente me dice, Antártica es muy blanca y es de los blancos.
porque hay una cuestión social, política, racial muy importante, en donde las generaciones han crecido con el apartheid y una gobernanza muy fuerte con respecto a mayorías y minorías de color, y entonces la Antártica se ve reflejada como que es de alguien más, no mía. Hay ciertos países que tienen una presencia militarizada en la Antártica y por ello muchas de las generaciones jóvenes rechazan a la Antártica porque no quieren relacionarse con ese pasado tan violento que algunos países como los nuestros han tenido en el pasado. Entonces, esto de pensar a la Antártica se piensa a través de políticas, se piensa a través de expresiones de arte, libros, narrativas, murales, pero también esto de ver a este extranjero que está por mi ciudad caminando con estas parcas grandes y hacia dónde va y por qué está aquí. Entonces, esta Antártica está presente, transciende, va y viene de la mentalidad de las comunidades de las ciudades antárticas. Y la Antártica también me produce una sensación de empatía con el medio ambiente y también, ¿por qué no?, hablar de esta conexión con los negocios antárticos, con el desarrollo económico que brinda la Antártica. O sea, hablar de que no existe una identidad antártica es no mirar desde una perspectiva mucho más grande a esta conexión que los humanos tenemos con la Antártica. O sea, ¿podríamos decir que hay varias identidades? Completamente, completamente. No hay una identidad única o particular. Y la identidad en sí es un concepto que sabemos que se renueva a diario, que lo estamos constantemente elaborando, complementando, es dinámico. Entonces, esto que decimos, la Antártica a mí no me provoca nada, bueno, claramente sí me provoca. Lo que todavía no encuentro es esa forma, es esa etapa adolescente donde quiero rechazar porque no entiendo en dónde es mi lugar en este mundo. Creo que la comunidad científica antártica tiene una responsabilidad de abrir esas puertas del conocimiento antártico a la gente que se encuentra en esa zona gris de no entender o no saber cuál es su conexión con la Antártica. En mis investigaciones he tenido conversaciones con gente de Punta Arenas, de Chile, en las cuales ellos quisieran que la Antártica fuera un lugar un poco más equitativo para todos, que puedan lograr ver ese lugar tan hermoso de paz y de ciencia, de poder llegar a la Antártica. Hay otros países, por ejemplo, que lamentan que el turismo internacional llegue a la Antártica y vea estos lugares tan bonitos, pero que yo, como de alguna forma siendo nacional de este país, no puedo acceder porque es prohibitivo el viaje a la Antártica. O sea, tenemos que pensarlo, estas políticas de Estado, pensarlas un poco más, no tan solo como una directiva de arriba hacia abajo, pero cómo influyen en cómo la gente piensa a este lugar tan importante para el resto del mundo. Gabriela Roldán, socióloga también de la Universidad de Canterbury, y de verdad que muy interesante, de verdad que creo que quedaron más preguntas, pero solo por el tiempo, pero da para reflexionar. Si alguien quisiera buscar parte de tu trabajo, ¿dónde poder hacerlo? En general tengo todo publicado en lugares de academia y demás, pero si no, también hay una publicación muy bonita que recién está traducida al español, que se llama Ciudades Antárticas, y que es una colaboración internacional con Australia, Nueva Zelanda, Chile, y que la pueden recibir a través del Instituto Nacional Antártico Chileno. Del INACH. Del INACH, exactamente. Todos invitados. De descarga gratuita. Maravilloso. Gabriela Roldán, muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros, porque de verdad es muy interesante y además ver cómo
cómo las distintas disciplinas confluyen en este gran continente y entender un poco más las complejidades también que se viven ahí. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Nadia. Un placer. Gracias. Seguimos entonces en Más Chile, País de Ciencia. Vivir la experiencia de estudiar en la Universidad de la Frontera es ser parte de una universidad de excelencia y calidad acreditada. Nos mueve una formación integral en cada una de nuestras carreras, con un cuerpo académico de primer nivel. Nuestra vocación pública nos impulsa a promover avances científicos y tecnológicos para el desarrollo del país. Estudiar en la Universidad de la Frontera es abrirle paso a nuevos desafíos que te inspiren a ser la mejor versión de ti. Experiencia UFRO, el sentido de ser tú mismo. Seguimos con Más Chile, País de Ciencia, y la verdad es que en este SCAR 2024 quedó claro que las redes internacionales, la colaboración también y el trabajo solidario entre investigadores e investigadoras de distintas partes del mundo es crucial para poder lograr avances científicos que nos impactan, aunque no lo creamos, en nuestro día a día. Seguimos con más de estas entrevistas que pudimos captar para ustedes. Continuamos con más temas de conversación acá en este SCAR 2024 y estamos con el doctor Ignacio Jofré Fernández. Él es doctor en biología, también es investigador de Biorren de la Universidad de la Frontera, doctor en biología celular y molecular aplicada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, Ignacio. Me imagino que igual contento de participar en un evento mundial como este, que es histórico. Súper, súper emocionado. Es un punto neurálgico para muchos investigadores de las ciencias polares y Antártica. Es un nodo tremendo de conocimiento y de compartir experiencias, más que nada. ¿Cómo llevar la innovación y la ciencia aplicada a la investigación en Antártica, por ejemplo? Sí, bueno. Hay varias formas, ¿ya? Pero como ya sabemos, cuando se desarrollan productos tecnológicos y la biotecnología toma palco en estos proyectos de investigación, generalmente los investigadores encuentran ciertas respuestas de los microorganismos, por ejemplo, o de los mismos metabolitos de algunas plantas vasculares en la Antártida. Toman este tipo de ciencia y la tratan de transformar para poder dar una respuesta a una necesidad que como sociedad tenemos, ¿ya? Y aquí entra la biotecnología como punto neurálgico y lo que hacemos técnicamente es darle un punto para poder industrializarlo, pero desde una mirada más respetuosa con la Antártida. Y ahí INACH, por ejemplo, es súper estricto con las políticas de transferencia tecnológica y que está súper bien y que nosotros como investigadores estamos acorde a cumplir esas expectativas y esas reglamentaciones. Y ahí, bueno, van naciendo muchas ideas que se pueden industrializar. En la medicina, en la agricultura, se están aplicando nuevas tecnologías que nacen desde la Antártida y ya están siendo llevadas a la parte comercial en Chile. Y ahí la UFRO, ¿qué rol está tomando? Bueno, bastantes roles. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio estamos haciendo investigación que nace como ciencia básica y termina siendo ciencia aplicada. Encontramos diferentes microorganismos que tienen actividades biológicas de importancia para la agricultura, por ejemplo, en el uso de microorganismos para combatir ciertas plagas en la agricultura y evitando de cierta forma utilizar plaguicidas químicos, ¿ya? Y la respuesta de los microorganismos antárticos es bastante interesante porque viven en un ambiente que podría considerarse hostil para nosotros. Para ellos implica principalmente utilizar al máximo sus capacidades metabólicas o de energía, aprovechar al máximo los recursos, los limitados nutrientes que hay en el suelo, y para ellos una respuesta dentro de la agricultura nos ha llamado mucho la atención, que tienen muy buena respuesta. Y eso termina siendo algo enriquecedor al momento de llevarlo a la industria. Las empresas están reconociendo el poder de estos elementos que uno los hace a través del laboratorio en 4 paredes y terminan siendo de especial importancia para ellos. Y ahí también, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de que hayan
investigadores e investigadoras también de estas generaciones más nuevas. Sí. Al mando de trabajos como estos que están haciendo un avance en la ciencia que es importante, o sea, y que en el fondo hoy día ya no estamos hablando como que en estas conversaciones estemos hablando de lo que está pasando, lo que va a pasar en 20, 30 años, es lo que está pasando ahora a un corto plazo, a lo mismo que el efecto que está dejando el cambio climático en el continente blanco. Sí. Bueno, hay diferentes perspectivas. Ellos tenemos bastantes estudiantes en el laboratorio que les interesa mucho el tema antártico, especialmente en el área en donde nosotros la llevamos. Pero aquí ellos tienen un rol mucho más importante que el que nosotros tenemos. Nosotros estamos dando el punto de partida, ¿ya? Los investigadores, los primeros investigadores que fueron a la Antártida, hicieron los primeros experimentos allá, trajeron los primeros materiales, nos dieron el punto de partida a nosotros. Y ahora nosotros tenemos que dejarles a ellos, a los nuevos investigadores, cuál va a ser la línea por la que tienen que seguir. Pero he visto que toman con especial preocupación lo que va a pasar en la Antártida de aquí a 10 años más, que es bastante corto como nosotros lo veíamos en algunos años atrás. Entonces, aquí yo veo bastante importancia de que el concepto de ciencias antárticas tiene que ser aplicable a las nuevas generaciones de científicos. Darles ese input, darles esa semilla para que ellos profundicen mucho más con lo que nosotros hemos hecho. Y ahí, ¿cuál es el plus que crees tú que te ha generado también a ti en el área de pregrado y del posgrado, poder extender esa experiencia tuya en la investigación, en los viajes, lo que significa llegar a la Antártica, en lo logístico, desde todos los aspectos, a esas generaciones más jóvenes en la misma universidad, pues en la UFRO? Sí, nosotros al menos los involucramos en ese proceso. Ellos tienen que entender y experimentar desde que se genera la planilla, que es el Forelo, ¿ya? Esta planilla que es una planilla logística en donde tú pides lo que necesitas allá, cuántos Zodiac vas a usar, qué movimiento vas a hacer, qué vas a llevar, cuántos kilos vas a llevar. Todo eso, desde ese punto de partida, ellos están organizándose para poder ayudarnos a nosotros, que somos los que vamos a tomar las muestras, ¿cierto? A organizar el tema logísticamente. Y después, cuando nosotros llegamos con las muestras, ellos también las procesan. Ellos dicen, oye, esta muestra costó 2 meses tomarla. Entonces, eso es el punto en el cual ellos tienen que entender que hay un todo con respecto a cuando uno hace investigación antártica. No es solamente la muestra procesé, entrego un resultado. La muestra llegó gracias a los kilos que mandé, las bolsas que mandé, los tubos que mandé, los reactivos que mandé. O sea, hay todo un conjunto que ellos ya lo están viendo y sienten de que se emocionan. Eso es lo que he visto. Se emocionan al saber que están tocando algo que es antártico, que proviene de un continente que no todos pueden ir. Y por último, preguntarte sobre la relevancia que tienen poder participar, por ejemplo, para ustedes en este tipo de eventos y para poder fomentar y fortalecer la internacionalización de la Universidad de la Frontera. Sí, bueno, para nosotros como universidad o como grupo de investigación, en realidad nos es muy necesaria la internacionalización, mucho. Nosotros dependemos mucho de investigadores internacionales, por la experiencia, de cierto modo, pero también por las capacidades analíticas que tienen otros grupos, que son especializados en otras áreas, en donde nosotros podemos, de cierto modo, enriquecer nuestra investigación en base a nuestra expertise, pero con el enriquecimiento de ellos como investigadores expertos en otras áreas, ¿ya? Nosotros como universidad, a pesar de que tenemos una implementación grande de equipamiento, aún así necesitamos también el apoyo de otros investigadores, pero también es importante, otros investigadores internacionales también necesitan el apoyo de nosotros. Nosotros somos, como institución, un punto en donde nacen ideas
y donde también hay equipamiento que no hay al alcance en otras instituciones. Entonces, de cierto modo, estamos haciendo un punto de entrada y de salida en donde nos comunicamos con otros investigadores, con otras instituciones extranjeras y para poder generar lazos y generar proyectos de investigación que sean acordes a estas temáticas. Ignacio Jofré Fernández, doctor también en biología celular y molecular aplicada, no me quería equivocar, también del Biorren de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Chile, País de Ciencia, a través de las plataformas de UFRO TV. Y desde Pucón comenzamos a despedir este tercer capítulo de Chile, País de Ciencia. Agradecemos también a la organización del SCAR 2024 que nos permitió entrevistar, tener acceso a varios y varias investigadores e investigadoras de talla mundial en este hito científico que esta vez se realizó por primera vez en Chile y acá en el sur de nuestro país y en nuestra región, específicamente en la comuna de Pucón. Nosotros los invitamos a que nos continúen visitando y siguiendo, por cierto, y viendo el material que tenemos preparado para ustedes en los próximos capítulos de Chile, País de Ciencia. Que estén muy bien. Chao, chao.